¿Y si los demonios no fueran el mal, sino los castigados por decir la verdad? ¿Y si los ángeles que cayeron del cielo no lo hicieron por rebeldía, sino por amor a los humanos? Este no es el tipo de historia que vas a escuchar en una iglesia, ni lo vas a encontrar en una homilía, porque lo que estás a punto de conocer fue deliberadamente excluido, silenciado y olvidado durante siglos. Un libro antiguo, enterrado por el miedo y la teología oficial, describe una rebelión que no fue contra Dios, sino contra una condena injusta. El libro de Enoc. No estamos hablando de leyendas nórdicas ni de fábulas griegas. Este texto, considerado sagrado por muchas comunidades judías antiguas, narra la historia de ángeles enviados por Dios para vigilar la tierra, y que terminaron cruzando la línea prohibida. Se enamoraron de mujeres humanas, engendraron hijos, y al hacerlo, rompieron un equilibrio celestial que jamás volvió a ser restaurado. Pero lo más perturbador no es eso. Lo realmente inquietante es lo que enseñaron. Estos ángeles, llamados los vigilantes, revelaron secretos que no estaban destinados a la humanidad: astrología, guerra, cosmética, magia. Tecnologías que cambiarían para siempre el destino del mundo. Y por esa traición fueron condenados, no por malvados, sino por abrir los ojos de los hombres. ¿Por qué la Iglesia nunca aceptó este libro? ¿Qué amenaza representa esta historia para el dogma? ¿Y qué ocurrió con esos hijos híbridos, los llamados Nefilim, los gigantes del Génesis? Este video no es una explicación, es una advertencia, porque, según Enoc, lo que pasó entonces volverá a suceder. El libro de Enoc no es una simple curiosidad apócrifa, es una bomba teológica que la historia oficial intentó enterrar, y con razón. Lo que contiene no solo contradice parte del relato bíblico tradicional, sino que expone a la divinidad en su forma más temida, como juez absoluto, capaz de destruir a sus propios mensajeros. Pero empecemos por el principio. Este texto milenario es atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé. Sí, ese Enoc, del que apenas se dice una línea en la Biblia, caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Esa frase corta fue suficiente para dar pie a uno de los escritos más misteriosos del judaísmo antiguo, y lo que revela es simplemente abrumador. El libro de Enoc fue escrito en su mayoría entre los siglos III a.C. y I después de Cristo, y sobrevive completo solo en la versión etíope, aunque fragmentos fueron hallados entre los manuscritos del Mar Muerto. Eso ya es una pista. ¿Por qué alguien se tomaría tantas molestias para preservar un texto que ni siquiera fue aceptado por la Iglesia ni el judaísmo oficial? La respuesta está en su contenido. Enoc describe cómo un grupo de 200 ángeles, los vigilantes, descendieron a la tierra, tomaron mujeres humanas y engendraron una raza híbrida de gigantes, los Nefilim. Estos ángeles, al cruzar el límite impuesto por el cielo, enseñaron a los humanos secretos que alteraron el orden del mundo, secretos que iban desde las armas y la alquimia hasta la astrología, la magia y el control del conocimiento. El libro detalla, además, visiones celestiales, viajes interdimensionales, profecías del juicio final y una cosmología que haría temblar a cualquier exégeta moderno. Pero entonces, ¿por qué fue rechazado? Porque este libro no muestra una rebelión contra Dios, sino una rebelión dentro de su estructura celestial, un conflicto interno, un acto de compasión transformado en condena. Y lo peor de todo, implica que la corrupción del mundo no empezó con Adán, sino con decisiones tomadas en lo alto del cielo. Por eso, el libro de Enoc fue silenciado, no por falso, sino por demasiado verdadero para ser aceptado. Eran enviados de Dios.
vigilantes, custodios del cielo puestos sobre la tierra para observar a los humanos, pero no intervenir, no tocar, no amar. Y sin embargo, lo hicieron. El libro de Enoc los llama por su nombre. Eran 200, no demonios, no rebeldes infernales, ángeles legítimos, con funciones asignadas, con poder y autoridad. Descendieron en los días antiguos, cuando los humanos comenzaban a multiplicarse. Se les ordenó vigilar, pero la belleza de las mujeres humanas los desarmó. Y entonces tomaron una decisión. En el monte Hermón hicieron un pacto, que si uno se atrevía a desobedecer y tomaba mujer, todos lo harían. No habría traición individual. Sería una rebelión colectiva, no por odio, no por ambición, sino por deseo, por necesidad, por amor, tal vez. Ese fue el primer gran quiebre. Uno de ellos, llamado Semiaza, fue el líder. Otro, Azazel, fue el más radical. No solo tomó mujer, sino que enseñó a los hombres a forjar espadas, a fabricar escudos, a teñir sus ojos con minerales y a manipular metales. La guerra, la vanidad, la alquimia. Según Enoc, fueron dones prohibidos entregados por estos ángeles. Y así nació la mezcla. Sus hijos no fueron normales. Eran gigantes, monstruos, híbridos, seres de fuerza descomunal y alma dividida, seres que devoraban todo a su paso. La humanidad se contaminó. El cielo reaccionó. Dios envió arcángeles, Miguel, Rafael, Gabriel, no para convencerlos, sino para destruirlos. Algunos vigilantes fueron encadenados en las profundidades, otros fueron borrados. Sus hijos, los Nefilim, aniquilados por el diluvio. Azazel, según el texto, fue condenado a arder eternamente en un desierto de oscuridad. Pero la pregunta queda abierta. ¿Y si no todos fueron destruidos? ¿Y si parte de ese linaje sobrevivió? Y lo más perturbador, ¿y si hoy siguen enseñando? Los llamaban Nefilim, gigantes, titanes, híbridos, abominaciones. Eran el resultado de una unión prohibida, un cruce imposible entre ángeles y humanos, y su sola existencia rompía las leyes del cielo y las de la carne. El libro de Enoc describe a estos seres como colosales, con hambre insaciable y fuerza devastadora. No respetaban vida ni frontera. Su nacimiento fue el punto de quiebre para la humanidad. Según el relato, fueron ellos quienes aceleraron la corrupción del mundo, no Adán, no Eva, sino los hijos de los ángeles caídos. Pero lo más escalofriante es que no son exclusivos del libro de Enoc. En el Génesis 6:4 también se los menciona. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. ¿Después de qué? ¿Del diluvio? ¿Del castigo divino? Esa frase lo cambia todo, porque si estaban antes, y también después, ¿quién los protegió? ¿Quién permitió que sobrevivieran? Muchas culturas antiguas relatan la presencia de seres gigantes. En Mesopotamia, los Apkallu. En Grecia, los titanes. En América, los gigantes blancos de las crónicas indígenas. Incluso en las leyendas nórdicas, los Jotun. Son todos ecos de una misma realidad oculta. ¿O fueron versiones regionales de una verdad que nadie quiso aceptar? Algunos investigadores alternativos aseguran haber encontrado esqueletos colosales en sitios arqueológicos vetados. Otros hablan de manipulación genética, de ADN híbrido, de cráneos alargados, pruebas que siempre terminan desapareciendo o siendo desacreditadas con rapidez. Pero si el libro de Enoc dice la verdad, los Nefilim no eran simples monstruos, eran el símbolo de un error celestial, un fallo en el diseño divino. Y eso es precisamente lo que las religiones institucionales no están preparadas para aceptar, porque si Dios permitió que existieran, ¿quién controla realmente los límites entre lo humano y lo sagrado? El libro de Enoc no fue olvidado, fue ocultado, censurado, bloqueado.
y no por tratarse de una fábula absurda o de una visión contradictoria, sino por algo mucho más simple, porque pone en jaque el sistema entero. Ni la Iglesia católica, ni el judaísmo rabínico, ni los concilios que definieron el canon bíblico quisieron incluir este texto. ¿Por qué? Porque no encaja, no cuadra, es incómodo. Es un texto que describe un conflicto dentro del cielo, no fuera de él. Un escándalo entre ángeles, una transgresión interna que sugiere que el mal no vino del infierno, sino del cielo mismo. El canon bíblico necesitaba un relato claro. Dios arriba, Satanás abajo, ángeles buenos de un lado, demonios del otro. Pero Enoc rompe ese esquema. Presenta ángeles que actuaron por amor o por deseo, a un Dios que castiga con violencia, a una raza híbrida que nace de una unión celestial y que pone en peligro todo el plan divino. Y hay algo peor, la noción de conocimiento prohibido. Los vigilantes enseñaron a los humanos a leer los astros, forjar metales, crear armas, manipular la naturaleza, embellecerse. Les dieron lo que los textos oficiales llaman sabiduría corrupta. Pero si lo pensás, eso suena a otra historia conocida, la del Edén. El árbol, la serpiente, el conocimiento. La estructura religiosa no podía aceptar otra caída por culpa del saber. Un pecado que no fuera desobediencia humana, sino transgresión divina. Por eso Enoc fue eliminado. El judaísmo lo dejó fuera del Tanaj. La Iglesia lo descartó en los primeros concilios. Solo en la Iglesia etíope fue preservado como escritura sagrada. No porque no lo conocieran, sino porque sabían lo que contenía y sabían lo que podía provocar. Porque si esta historia se acepta como cierta, el mal deja de ser un enemigo externo y se convierte en una sombra interna nacida en lo alto del cielo. Enoc no escribió para su tiempo, escribió para el nuestro. Al final de su libro, este profeta olvidado deja un mensaje aterrador. Lo que ocurrió en los días antiguos volverá a repetirse en los últimos tiempos. Y no es una metáfora, es una advertencia directa. Según Enoc, antes del gran juicio, la humanidad se corromperá una vez más. No por guerras, no por dinero, sino por orgullo, saber y arrogancia. Volverán los días en que lo prohibido se hará común, en que los hombres intentarán ser dioses, en que la frontera entre lo humano y lo divino se romperá otra vez. Y ahora pregúntate, ¿no estamos ya viviendo eso? Manipulación genética, inteligencia artificial, clonación, megacorporaciones que controlan la información, saber su límite, poder sin conciencia. ¿Es ciencia o es otra forma de recibir enseñanzas de vigilantes modernos? Enoc describió gigantes nacidos de mezclas antinaturales. Hoy jugamos con embriones, con ADN, con fórmulas que podrían crear nuevas razas. ¿De verdad creemos que estamos tan lejos de aquellos días? La humanidad, según Enoc, no fue destruida solo por pecar, sino por aceptar lo prohibido sin medir las consecuencias. Y eso es lo que parece repetirse hoy. Una carrera hacia lo que no entendemos, guiados por la ilusión de control. Tal vez el libro de Enoc no fue excluido por herejía, sino porque desenmascara un patrón eterno, una cadena que se repite, una verdad incómoda que pocos quieren mirar. Y si los vigilantes alguna vez cayeron por amor o deseo, hoy no caen. Hoy enseñan desde pantallas, desde laboratorios, desde estructuras invisibles. Tal vez ya no tienen alas, pero siguen guiando. Y entonces la pregunta final no es si Enoc fue un profeta, sino si fue el único que realmente nos quiso advertir.